Aquí hablamos un poco de la corriente eléctrica. Entonces, comentamos que la corriente eléctrica es la circulación de electrones a través de un conductor, de manera que vemos aquí, por ejemplo, ampliada una imagen de un material que vamos a utilizar como conductor, que es este cable. Por ejemplo, puede tener cobre o cualquier otro componente que permita el paso de los electrones a través de ese material. Vemos entonces ampliada una sección, un corte de este cable, y vemos cómo por dentro se van moviendo los electrones. Es decir, tenemos una pila que produce una fuerza que impulsa a estos electrones que se mueven a través del cable. Este cable, cuando atraviesa o se pone en contacto con un mecanismo, como puede ser una bombilla, hace que se encienda esa bombilla, y luego los electrones vuelven de nuevo a su lugar de origen. Entonces vemos que o solemos representar un circuito eléctrico más o menos de esta manera, ¿no? Es decir, en realidad los electrones van a salir del polo negativo, donde hay, digamos, más cargas negativas, salen de ese polo porque ahí es donde están acumuladas, ¿no? Entonces, se van moviendo por el conductor y atraviesan, en este caso, una bombilla, y de nuevo esta carga vuelve hacia el polo positivo. Esa sería la circulación real, como pone aquí, pero convencionalmente, desde hace mucho tiempo, se ha ido simbolizando justo de la manera contraria. Entonces, cuando dibujemos circuitos, los dibujaremos con este sentido, desde el polo positivo, dirección hacia el polo negativo. Bien. ¿Qué magnitudes son básicas cuando estamos hablando de la corriente eléctrica? Pues bien, hay tres magnitudes que son básicas y que tenemos que entender un poquito su concepto. La primera, por ejemplo, sería la diferencia de potencial o fuerza electromotriz o tensión o voltaje. Lo podemos encontrar denominado de diversas formas. Siempre lo simbolizamos con una V mayúscula. La V mayúscula entonces representa la tensión o cualquiera de estas cosas. ¿Qué significado tiene? Pues esta magnitud nos da una idea de qué fuerza o de qué impulso están recibiendo los electrones para poder fluir por dentro del conductor. Es decir, cuanto mayor tensión haya en un circuito, más impulso tienen estos electrones que se mueven. Se mide esta tensión en voltios. El voltímetro, luego comentaremos cómo se instala en paralelo. Otra magnitud básica es la intensidad o corriente o intensidad de corriente. ¿Qué representa? Representa el movimiento o el flujo de los electrones que están por dentro de un circuito y se puede definir como la cantidad de carga eléctrica que se va moviendo por el conductor en una unidad de tiempo. La intensidad de corriente se mide en amperios. Los amperios entonces nos van a dar una idea de cuál es la corriente, si es grande, si es pequeña, etcétera. La tercera magnitud básica sería la resistencia, es decir, cuando unos electrones se van moviendo a través de un conductor, siempre van encontrando cierta oposición al movimiento, es decir, el movimiento libre, sin rozar con nadie, sin que haya ninguna resistencia, digamos, sería la situación ideal, pero no es la real. La real es que siempre hay una pequeña resistencia. Dependiendo del material, claro, trataremos de buscar que la resistencia sea pequeña, pero siempre vamos a encontrarnos algún tipo de oposición o de dificultad para este movimiento que se va a medir a través de la resistencia y se mide en unidades que llamamos ohmios. El ohmio tiene como símbolo esta letra que tenemos aquí, una letra griega, omega. En realidad, vemos aquí que una resistencia va a depender de estos elementos, entonces, de la propia composición química o la naturaleza del material que estemos usando como conductor. Se suele utilizar cobre, pero podríamos utilizar otros materiales que igual tienen menor o mayor resistividad. Entonces, esa sería una propiedad del tipo de material que estemos usando. Y también depende de la longitud del conductor. Cuanto más longitud, lógicamente, al final vas acumulando más oposición al movimiento. Si la trayectoria es corta, pues hay menos oposición, y si la trayectoria es muy larga, pues al final te cuesta más, ¿no?, mover los electrones.
y la resistencia es inversa a la sección, es decir, al diámetro del conductor. De forma que, sí, claro, si tú pones un conductor que tiene un diámetro muy grueso, pues es más fácil que se muevan los electrones. Si el diámetro o la sección es muy pequeñita, pues entonces vas a tener más resistencia. ¿De acuerdo? La forma de relacionar estos tres parámetros la enunció Ohm y entonces es lo que llamamos la ley de Ohm, ¿no? Establece la relación entre tensión, intensidad de corriente y resistencia. Podemos recordarlo quizás de forma fácil a través de esta palabra. Escribimos la palabra VIR, de forma que la V, la primera de ellas, va a ser igual a I por R. Si lo escribimos en este orden VIR en un triangulito, podemos después despejar y recordar fácilmente cómo se calcula cualquiera de estos tres parámetros a partir de los otros dos. Por ejemplo, si queremos calcular la intensidad de corriente, tendríamos en esta primera formulita VIR, tendríamos que despejar la resistencia. La resistencia que aquí está multiplicando pasaría dividiendo, ¿no? Entonces I es igual a V entre R. Pero vemos que si aquí en el triángulo nos fijamos en la I, la V está por encima, la R por debajo. Entonces podemos escribir la fórmula desde aquí, desde este triángulo, I igual a V entre R. O al revés, si queremos calcular la resistencia, será V entre I. O bien lo despejamos a partir de esta formulita VIR, o bien la escribimos a partir de este triangulito. Aquí vemos que la tensión, la V, es igual a I por R, porque I y R están a la misma altura. Entonces, V es igual a I por R. Otra magnitud que hay que comentar, relacionada con las anteriores, es la potencia eléctrica. La potencia eléctrica lo podemos definir como el trabajo que produce un generador o que realiza un generador en la unidad de tiempo, o bien el trabajo que consume algún elemento, algún mecanismo, un receptor que llamamos, en unidad de tiempo. La unidad de potencia es el vatio, que simbolizamos con una W, y como el trabajo se mide en julios, el tiempo en segundos en el sistema internacional, podemos decir que un vatio equivale a un julio partido por segundo. Pero también se puede calcular de forma muy sencilla a partir de dos de los parámetros que hemos mencionado antes como magnitudes básicas de los circuitos eléctricos. La potencia es proporcional a la diferencia de potencial y a la intensidad de corriente. De forma que cuanto mayor fuerza electromotriz, cuanto mayor tensión tengamos en un circuito, más potente va a ser, va a tener más potencia. Pero también si lo que hacemos es conseguir una corriente, una intensidad de corriente muy fuerte, entonces la potencia también va a ser elevada. De forma que el producto de estos dos parámetros, tensión por intensidad, también me da la potencia y también en vatios. Bien, para cualquier circuito, lo que podemos ver es que tenemos siempre una serie de elementos que suelen ser comunes, ¿no? En los circuitos solemos encontrar alguien que proporciona la fuerza necesaria para que los electrones se muevan. Si no hay nadie que los impulse, entonces no hay movimiento. La fuerza normalmente la puede proporcionar pues, una pila, como en este circuito que tenemos dibujado, puede ser una batería, un alternador, bien, cualquier elemento. Elementos receptores vamos a llamar a aquellos elementos que nosotros introducimos en el circuito para que nos produzcan el trabajo que a nosotros nos interesa. Por ejemplo, meteríamos como receptores pues, las lámparas que queremos que iluminen nuestra casa, los timbres que queremos que suenen, los motores que queremos que se pongan en movimiento y que, por ejemplo, nos hagan funcionar la lavadora o el lavavajillas, etcétera. Otros elementos que llamamos elementos de maniobra son, por ejemplo, los interruptores o los conmutadores. Claro, el interruptor lo que hace, o un conmutador, lo que hace es cortar, digamos, este circuito eléctrico en un momento determinado para que no esté todo el tiempo moviéndose la electricidad por el circuito, ¿no? Es decir, para que la luz solamente esté iluminando, la lámpara esté iluminando en el momento que yo no necesito, pues introduzco un interruptor que me corta la corriente hasta que yo no lo pulse, no se cierra el circuito y no se ilumina la lámpara. Y luego tenemos el propio elemento conductor, que serían los cables, etcétera. Bien, cuando conectamos varios elementos, podemos conectarlos de varias formas, ¿no? Cuando conectamos receptores. Por ejemplo, aquí tenemos tres lámparas.
y están conectadas en serie, es decir, están una detrás de la otra en un único circuito, de forma que cuando la electricidad atraviesa este circuito, y si los elementos están todos ellos metidos bien conectados al circuito, entonces la electricidad recorre los tres elementos. En estos casos, la intensidad de corriente que pasa por cada uno de los elementos es la misma intensidad que sale del generador. En este caso, entonces, tenemos que la intensidad de la pila es igual a la intensidad que pasa por el elemento 1, por el 2 y por el 3, y luego vuelve. ¿Qué ocurre con la tensión? Que la fuerza electromotriz de la pila es la suma de la tensión que hay en torno a cada uno de los elementos. Es decir, la tensión equivalente total de esta pila es igual a la tensión del primer elemento, es decir, de la primera lámpara, más la tensión del segundo elemento, más la tensión del tercer elemento. Mientras que la resistencia total y equivalente va a ser también la suma de las tres resistencias. ¿Qué ocurre? Que en este caso, si tenemos una conexión en serie, las resistencias, como se van sumando, pueden ofrecerme una resistencia equivalente total bastante grande. Entonces, a veces lo que hacemos es conectar, por ejemplo, dos lámparas en paralelo. ¿Qué ocurre con los circuitos que están conectados en paralelo? Que llega un momento en que la intensidad de corriente que sale del generador, llega un momento que se bifurca, se separa en dos caminos. Por una parte hay algunos flujos de electrones que van por uno de los elementos y otro flujo que va por el otro de los elementos. En estos casos, la intensidad total de corriente que sale de la pila es la suma de la corriente que pasa por un elemento más la corriente que pasa por el otro. Es decir, la intensidad equivalente es la suma de las intensidades que pasan por cada uno de los receptores. Mientras que lo que hago es mantener la tensión, la fuerza electromotriz, es más elevada porque la tensión que proporciona el generador es la misma que la tensión que tenemos en los extremos de cada uno de los dos receptores. La tensión total, por lo tanto, va a ser igual a la tensión del primer elemento igual a la tensión del segundo elemento. La resistencia, en este caso, lo que hace es disminuir de forma que la resistencia equivalente de este circuito la puedo calcular según esta fórmula. Y según esta fórmula, cuando yo despeje finalmente y calcule resistencia equivalente, veré que he disminuido la resistencia de cada una de las dos piezas, cada uno de los dos receptores. No es la suma como en el caso anterior, sino que es un valor más pequeño.